Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que sintonizan con nosotros a esta hora. Es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Justicia por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. Bendito sea el nombre del Señor, que podemos en esta noche estar reunidos alrededor de la palabra de Dios. Damos gracias, oh Dios de los cielos, por darnos la oportunidad de estar nuevamente a través de la palabra, a través de la escritura, poder estar congregados en tu santo nombre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor, tomando el control y la dirección de este tiempo en el cual vamos a compartir palabra. Bendito y alabado es tu nombre, que no sean nuestras palabras, sino tu palabra la que ministre y la que nos enseñe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, realmente una de las razones por las cuales estamos haciendo este tipo de programas, y es primera vez que hacemos en Facebook Live, es porque tenemos como inquietud, como siervos y como ministros de Dios, la necesidad de poder compartir la palabra del Señor, de poder estar enseñando la palabra de Dios. Hoy es un tiempo donde la gente lo único que escucha son palabras negativas, palabras de derrota, palabras de enfermedad. Estamos viendo que en las redes sociales se habla de conspiraciones, de tantas cosas que puede que sean ciertas, pero nuestra responsabilidad como siervos de Dios es no desviarnos precisamente de enseñar la palabra, de poder estar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es que hemos estado y hemos creado este tiempo donde podemos precisamente compartir lo que dicen las escrituras. Y en esta tarde, en esta noche, vamos a seguir entonces con el mensaje, y vamos a hablar precisamente del estudio de la palabra de Dios. También estamos aquí con problema. ¿Listo? Ok, estamos aquí, estando primera vez que usamos esta. Ok. Vamos a básicamente hablar acerca de las escrituras. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene
del griego biblos, que quiere decir biblioteca. O sea que la Biblia es un conjunto de libros que escribieron diferentes hombres, diferentes autores en diferentes épocas con diferentes estilos literarios. La Biblia lo componen 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Uno de los padres de la iglesia, San Clemente, padre apostólico, discípulo de Pablo, usó por primera vez este término biblos o Biblia, ¿verdad? Y encontramos que que hay quien ve su origen en la antigua ciudad de Fenicia llamada Biblos, situada en la costa mediterránea entre Trípoli y Beirut. Indiscutiblemente ahí vemos el mapa de lo que es la Palestina, y hablemos en primer lugar de que la escritura fue elaborado a través de esta planta que ustedes ven aquí, que es el papiro. El papiro, del cual extraían del bambú, digamos, estos troncos, sacaban precisamente la corteza, la extendían, como ven acá, la trabajaban, la martillaban, la hacían bien recta, y finalmente entonces tenemos, este es un fragmento, una copia de un fragmento que se ha encontrado en las excavaciones. Entonces, la palabra papiro viene del latín papyrus, ¿verdad? Y esta lámina es sacada del tallo de esta planta, ¿verdad? Que se empleaba desde la antigüedad. Inclusive también para la escritura se utilizaban lo que son las pieles de los animales, pero en este caso vemos que los primeros manuscritos fueron escritos en papiro. Entonces, veamos en general lo que es las divisiones de la Biblia. Entonces tenemos en primer lugar la división general, que nos habla del Antiguo Testamento, y luego que son 39 libros, y tenemos una segunda parte que es el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Dice entonces que significa pacto. Antiguo pacto porque vemos que el Antiguo Testamento habla del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y el Nuevo Pacto, 27 libros en los cuales encontramos el Nuevo Testamento, que hablan acerca precisamente del nuevo pacto de Dios en la sangre de Cristo Jesús para con todos los hombres. Encontramos que la Biblia entonces tiene algunas significaciones, algunas distinciones entre católicos y ortodoxos y las mismas denominaciones protestantes. Por el caso, por ejemplo, de los judíos, vemos que ellos aceptan exclusivamente el Antiguo Testamento. Encontramos dentro de los libros que ellos tienen dentro de su enseñanza la ley o la Torá, libros de los profetas y otros libros. Saltémonos un momentico esta filmina. Encontramos que aparte la iglesia protestante, la iglesia cristiana, solo acepta 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Porque hay una diferencia, digamos, entre el texto católico y el texto protestante o la iglesia cristiana. Más que nada se da básicamente por los libros del Antiguo Testamento y no del Nuevo. En el principio existió el canon de la Biblia hebrea, el cual había sido fijado por los judíos en el siglo I de nuestra era, con un total de 39 libros citados, canon que aún se conserva. Cuando hablamos de canon, estamos hablando de una serie de normas que tuvo que tomar la iglesia cristiana en sus primeros momentos de creación, porque hacia el año 100 después de Cristo casi al año 100 se terminó de escribir el último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Pero después surgieron una gran cantidad de precisamente
de libros que se decían que eran supuestamente inspirados por Dios, pero no eran libros llenos de mucha historia. Entonces la iglesia tuvo que reunirse y fijaron los parámetros dentro de los cuales entonces se formó el canon para saber cuándo un libro era autorizado o no inspirado por Dios. Entonces para ello, por ejemplo, una de las normas era de que los mismos padres de la iglesia hicieran, hablaran de estos mismos libros, o de que estos libros fueran nombrados en otros libros que ya estaban autorizados en la Biblia. Entonces, así fue como cuando, por otro lado, que los hebreos en la diáspora, ¿verdad?, que ya no hablaban su idioma sino el griego, ¿verdad?, tradujeron al griego los 39 libros del canon hebreo y le agregaron posteriormente 7 libros. Entonces ya tenemos dentro de esos libros que ellos adicionaron, está el libro de Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Siriaca, primero y segundo de Macabeos. Esta traducción que incluye lo que son estos libros se llamó los 70, ¿sí? Porque fueron una traducción que realizaron 70 ancianos sabios de ese entonces, y esto que formó lo que luego se llamó el canon alejandrino, o sea que 7 libros más. Estos libros, como se debe suponerse, no fueron recibidos por los judíos en Palestina por ser posteriores, ¿verdad? Y entonces, digamos que con la dispersión del cristianismo en el siglo I, se empezó a usar el canon alejandrino porque la mayoría hablaba griego. El canon hebreo solo tomó el nombre de protocanónicos del griego primero, significa porque recibieron la aceptación general de su autenticidad y la inspiración desde el principio. En cambio, los otros 7 del canon griego se llamaron deuterocanónicos, que significa del griego segundo, y fueron aceptados por el canon oficial más tarde dentro de la Iglesia Católica como inspiración divina. Entonces, digamos que la Iglesia Católica, lo mismo que la Iglesia Ortodoxa, a partir del concilio de Hipona en el 383, admitió como inspirados no solamente los protocanónicos, que son los que habíamos hablado, sino también los deuterocanónicos, que son los 7 libros adicionales, lista que fue confirmada solemnemente por el Concilio de Trento en el 1546. La iglesia protestante, la iglesia cristiana, en cambio, a partir de la Reforma Luterana de 1517, siguieron solo el canon hebreo. En el año 1947, algunos arqueólogos encontraron en las cuevas de Qumran, cerca de Palestina, unos escritos antiguos, ¿verdad?, donde está el libro de Judith, Baruch, Eclesiástico y Macabeos, ¿verdad? Y aquí vemos una foto precisamente de lo que son esas cuevas. Si vamos a hablar de la división temática del Antiguo Testamento, encontramos que el Antiguo Testamento está formado por el Pentateuco. El Penta significa 5, Teuco, libros, 5 libros, los 5 primeros libros. Y en el caso de los judíos, pues lo llaman la Torá. Y esos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, que significa orígenes; Éxodo, que significa salida; Levítico, primera ley; Números y Deuteronomio, segunda ley. Tenemos también una serie de libros históricos, como son, ya hablamos entonces de la adopción del pueblo de Israel como el pueblo de Dios, y entonces tenemos a Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Dentro de la versión católica, ellos han incluido lo que es Tobías, Judith, Esther, primera y segunda de Macabeos.
Luego tenemos dentro de la siguiente división, tenemos entonces los libros sapienciales. Los libros sapienciales o didácticos, libros que nos hablan acerca de sabiduría, nos dan, tienen cánticos, ¿verdad? Consejos. Entonces ahí encontramos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y dentro de la versión católica encontramos sabiduría y eclesiástico. Luego tenemos una serie de libros que son libros proféticos, en los cuales encontramos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, ahí estaban escritos con H, Zacarías y Malaquías. Dentro de la versión católica vemos el libro de Baruch. Aquí vemos cómo, por ejemplo, en la medida que se hablaba, está el relato bíblico, división del reino, 931 a.C., la caída de Samaria en el 721, se fueron escribiendo los libros como Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. Luego hacia la caída de Jerusalén en el 568, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Ezequiel, y cerca del destierro, regreso al destierro, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y así entonces vemos también cómo, perdón, me devuelvo aquí. Entonces vemos, de acuerdo a lo que es la dominación griega, entonces vemos cómo se escribió en el año 5 antes de Cristo, Job, Lamentaciones, Ageo, Abdías, Jonás, Malaquías, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmo, Cantares, Crónicas, Esdras, Nehemías hacia el siglo IV antes de Cristo, Proverbio, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría hacia el año 3 antes de Cristo, y luego Ruth, Tobías, Judith y Esther. Entonces vemos lo mismo, viene la rebelión de los macabeos hacia el 168 antes de Cristo. Luego viene la dominación romana hacia el año 1 antes de Cristo, la dominación romana. Vemos que escriben los macabeos, Baruch, Daniel, Zacarías, bueno. Y ya hacia el año primero de la era cristiana hasta cerca del año 100, encontramos la escritura de los libros como las cartas del apóstol Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Judas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vemos finalmente hacia el año casi 100 después de Cristo la escritura del Apocalipsis. Dentro del Nuevo Testamento entonces vemos la clasificación de los libros del Nuevo Testamento en los Evangelios 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que podríamos llamar también el libro de los Hechos de la Iglesia, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Encontramos también las cartas escritas por el apóstol Pablo, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalónica, de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Ya cartas que no solamente eran escritas para las iglesias, sino también para los siervos. Encontramos las cartas generales que no van destinadas específicamente a una iglesia, sino a los diferentes siervos, escritos por diferentes siervos, apóstoles del Señor: Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y el libro de Hebreos, aunque algunos consideran que el libro de los Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Y el libro profético del Nuevo Testamento, que es el libro del Apocalipsis. Más adelante vemos entonces que se colocan cada cierto espacio, vino la división en capítulos y en versículos para facilitar rápidamente la ubicación de estos versículos. Y entonces aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, Juan 5, hay una coma, pero pueden ser 2 puntos. Capítulo 5 de Juan,
del versículo 19 al 29, o sea, del versículo 19 se lee hasta el versículo 29, que significa el guión. Estos más ejemplos de lo cual estamos hablando. Bueno, este material pues nos ha ayudado un poquito, ¿verdad? Y vemos entonces, cuando usted va a las primeras partes de la primera parte, las primeras hojas de la Biblia, usted va a encontrar el índice de los libros. Entonces tenemos, por ejemplo, que ahí va a encontrar los libros que pertenecen al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la ubicación en qué páginas arranca y digamos, las siglas o las abreviaciones de cada uno de estos libros. Por ejemplo, el libro de Job, JB, Salmos, SAL, Proverbios, PR, Eclesiastés, CECL, Cantares, CANT, CANT, para dar algunos ejemplos. Génesis, GN, Éxodo, EX, así. Aquí encontramos también los libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos, sus abreviaturas. Y en el Nuevo Testamento encontramos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y sus abreviaciones. Aquí están los libros del Nuevo Testamento con sus abreviaciones. Usted lo puede encontrar en la primera página del índice de la Biblia. Y entonces aquí encontramos que la edición en capítulos se debe a Esteban Lacton en 1214, la edición en versículos por Santos Pagnini en 1528. Algunos datos: 1334 capítulos, 31.175 versículos. Bueno, ahí las palabras. El nombre de Yahvé aparece 6.855 veces. Y el Salmo 117 se halla a la mitad de la Biblia y es uno de los capítulos más largos. Entonces, esto es